Hola, muy buenas tardes. Soy Guillermo Navarrete Zamora, magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Y esta ocasión me dirijo a ustedes para hablar sobre un tema que es trascendente para el Tribunal Electoral del Estado de Colima, como lo es la elección de autoridades auxiliares municipales. Este tipo de cápsulas ya se han difundido por parte de algunos otros magistrados del Tribunal Electoral del Estado y se hace precisamente en el marco de este proceso de elección de estas autoridades que ya se encuentra en marcha, toda vez que la Constitución Política del Estado de Colima establece que en los 60 días siguientes a que tomen posesión los ayuntamientos tendrán que elegirse estas autoridades auxiliares municipales, como es pues las comisarías, las juntas y las delegaciones de las comunidades. Esto también se establece en la Ley de Municipio Libre, en los artículos 60 y 61, de modo tal que los ayuntamientos tienen que llevar a cabo estos pequeños procesos electorales para renovar precisamente a estas autoridades auxiliares municipales. Este tipo de actos, según lo ha sostenido ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, son de naturaleza electoral. Es decir, es un procedimiento electoral con características muy similares a los que conocemos para elegir a gobernador, a diputados locales, a presidentes municipales, etc. Y precisamente este Tribunal Electoral Federal determinó mediante un acuerdo, el acuerdo sub-AG 17-2011, precisamente en una elección similar que se dio en un ayuntamiento en Oaxaca, de que este tipo de procesos electorales tenían esa naturaleza precisamente, naturaleza electoral no administrativa, y por tanto era competencia de los tribunales electorales conocer de cualquier impugnación que se suscitara en el transcurrir de estos procesos electorales. También este mismo Tribunal Electoral del Poder de la Federación, al resolver otra controversia como lo fue una contradicción de criterios, el sub-CDC 2-2013, sostuvo precisamente que en razón de que tenían todas las características estos procedimientos electorales de los otros para elegir a gobernador, diputados y miembros de ayuntamientos, no había ninguna razón para diferenciarlos o para que los principios y criterios que aplicaban para esos procesos para elegir a gobernadores, diputados y ayuntamientos no aplicaran para elegir a autoridades auxiliares municipales. Inclusive en este asunto, en esta contradicción de criterios que resolvió la Sala Superior, precisamente emanó una jurisprudencia, que es la jurisprudencia 9-2013, donde además se estableció que el plazo para la interposición de los medios de impugnación precisamente que tuvieran que ver con la elección de autoridades auxiliares se contabilizaba de momento a momento y todos los días y horas se consideraban hábiles. De modo tal pues que esta otra característica nuevamente los identifica con los procedimientos electorales que conocemos y que se llevan a cabo para elegir a gobernadores, diputados y miembros de ayuntamientos. Pero con independencia de que están estos precedentes, estos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya el Congreso del Estado de Colima en 2014 elevó
al rango constitucional local una disposición. Primigeniamente en el artículo 86 bis, base quinta, inciso B, donde precisamente le daba la competencia al Tribunal Electoral del Estado de Colima para conocer de las impugnaciones que se suscitaran precisamente en estas elecciones de autoridades auxiliares municipales. Hoy por hoy es el artículo 78, inciso C, de la Constitución local ya consolidada y reordenada que ya se encuentra en vigencia. Hemos observado que ya algunos ayuntamientos emitieron convocatorias precisamente para renovar a las autoridades auxiliares municipales, y en algunos casos se ha establecido que de manera supletoria, en lo no previsto, aplica la ley estatal del sistema de medios de impugnación en materia electoral. En algunos casos se ha establecido que el Código Electoral u otros ayuntamientos han establecido inclusive que supletoriamente aplica la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Con independencia de ello, pues consideramos, y toda vez que, como ya lo mencionaba, al emitirse esta resolución que resolvió la contradicción de criterios que ya me he referido, que es la sub-CDC 2-2013, y toda vez que esta Sala Superior estableció que no había una justificación para diferenciar un procedimiento electoral de otro en cuanto a los criterios y principios aplicables, consideramos pues que con independencia de las causales de nulidad que pueda establecer, o que establece, mejor dicho, la normativa, ya sea local o federal, antes mencionada, pues los criterios y principios para que una elección pueda considerarse válida, consideramos pues resultan aplicables. Ya se mencionó en algunas cápsulas anteriores cuáles son algunas de las causales de nulidad de votación recibida en casilla que se establecen en la ley estatal del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Sin embargo, con independencia de ello, en esta cápsula me voy a referir yo a la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales. Ya el artículo 61 de la Ley de Municipio Libre menciona algunos principios que deben tener este tipo de elecciones. Por ejemplo, dice el artículo 61 de esta Ley de Municipio Libre que la elección de las autoridades auxiliares municipales se llevará a cabo mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Y tenemos ya algunos principios, porque pues un voto no es libre si está coaccionado, un voto no es secreto si precisamente se vulnera esa secrecía que debe existir. No es universal si hay restricciones para que determinados ciudadanos lo ejerzan de manera general, siempre y cuando reúnan los requisitos. Entonces ya identificamos algunas calidades del voto y o algunos principios que rigen o que deben de regir en estos procedimientos de elección de autoridades auxiliares municipales. Sin embargo, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado respecto de algunos principios que deben forzosamente reunirse para que toda elección sea válida. Y al decir toda elección, y al recordar pues que ya este mismo Tribunal Electoral Federal ha determinado que no hay una justificación para que se diferencie una elección de otra, ahí creemos que precisamente al considerar toda elección, pues básicamente no están exentas las elecciones de autoridades auxiliares municipales. Esta causa de nulidad por violación a principios precisamente generó ya una tesis que es la 10 de 2001, que nace con la nulidad de la elección de gobernador en Tabasco en el año 2000, donde precisamente esta tesis 10-2001
establece cuáles son los principios que deben de reunirse elementalmente para que una elección se considere válida. Y ahí se replican algunos de los principios que ya mencionaba y que la Ley de Municipio Libre en el artículo 61 contempla, donde dice que las elecciones deben de tener la característica de que se lleven a cabo de manera libre, auténtica y periódica. Es la manera en cómo deben llevarse a cabo las elecciones. Y aquí menciono la referencia a la Ley de Municipio Libre porque también uno de los principios que establece esta tesis 10/2001 es que las calidades del voto pues es sufragio universal, libre, secreto y directo, de modo tal que ahí tenemos la concurrencia pues de estos principios. Entonces, recapitulando, las elecciones deben de llevarse a cabo de manera libre, de manera auténtica y de manera periódica mediante el voto universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores en estos procesos electorales y en las autoridades que organizan las elecciones, principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Que estos principios, el cumplimiento pues debe ser imprescindible para que precisamente una elección sea considerada como válida, que son principios imperativos, inclusive de orden público, porque además emanan de algunos preceptos constitucionales, como es el artículo 41 de la Carta Magna, el 116, entre otros, ¿no? Precisamente también tenemos que debe de prevalecer en estos procedimientos el principio de equidad en la contienda. Y es un tema muy importante porque precisamente se han anulado elecciones por la vulneración a uno o más de estos principios. Inclusive en el estado de Colima pues, ya hemos transitado por la nulidad de algunas elecciones, no por violación a principios, netamente, pero ese tribunal ya ha anulado elecciones que tienen que ver con autoridades auxiliares municipales. Pasó en 2015, precisamente por vulnerar en uno de los casos el principio de certeza, toda vez que se identificaron ciudadanos votando más de una vez, entre otras irregularidades, o que se impedía de manera injustificada a determinados ciudadanos ejercer el derecho al sufragio. Y aquí tenemos la vulneración a uno de los principios y calidades del voto, como es precisamente sufragio libre. Al impedirse el sufragio a un ciudadano de manera injustificada, pues tenemos ya ahí una irregularidad que, aplicando las reglas de la determinancia, que seguramente ya se vio en cápsulas anteriores, podrían llevar a la nulidad de una elección. Por ello consideramos, y ese tribunal tiene como atribución constitucional llevar a cabo actividades de capacitación y de difusión. Consideramos de total importancia el que las autoridades encargadas de organizar estos procedimientos electorales de autoridades auxiliares municipales precisamente tengan plena claridad de estos criterios. Lo que se pretende es coadyuvar con las autoridades a que ese tipo de elecciones se desarrollen en un clima de libertad, de legalidad, de seguridad, y que no se propicien irregularidades que a la postre pues, puedan redundar en alguna nulidad de votación recibida en casilla o de alguna nulidad de elección por violación a principios. Reitero, con independencia de las causales nulidad de votación recibida en casilla que puedan actualizarse el día de la jornada electoral, también puede ser revisada la elección en cuanto a la violación a principios constitucionales.
Y esto va en diferentes etapas del proceso electoral que prevé precisamente la convocatoria respectiva y tiene que ver precisamente con algunos aspectos, por ejemplo, si hubo alguna intervención indebida de algunos funcionarios públicos municipales o estatales para que la elección o el triunfo en la elección recayera en tal o cual planilla, sobre todo si esta intervención de los funcionarios se da en horas hábiles, si se involucran recursos del ayuntamiento o de alguna otra autoridad, recursos públicos, precisamente en apoyo a una de las planillas para que obtenga el triunfo. Esa es precisamente la vulneración, o sería la vulneración del principio de equidad en la contienda, con independencia de que se reúnan algunos otros requisitos. No debe de existir ningún tipo de coacción o presión en el electorado, y precisamente cuando hay coacción en el voto motivado por alguna promesa, alguna dádiva económica o de cualquier especie, precisamente pues se configura esta presión o coacción en el electorado, lo que violenta obviamente el principio de la libertad en el sufragio o la calidad del voto libre, que ya hemos revisado y que es un principio también que puede llevar a la nulidad de una elección. De igual manera, no se debe de impedir de manera injustificada que determinado ciudadano o planilla participe precisamente para ser electa en los cargos de elección que aquí se disputan en ese tipo de elecciones de autoridades auxiliares municipales. Los ciudadanos, reuniendo las calidades que establezcan los reglamentos, pues tiene ese derecho humano de participar precisamente, de ejercer ese derecho político electoral de ser votado, en este caso en la modalidad de voto pasivo. Los reglamentos que establezcan requisitos de elegibilidad precisamente para quien aspire a un cargo de elección popular de este tipo, pues no deben de ser excesivos, deben de ser razonables, porque eso podría redundar en que tal requisito sea inconstitucional, y el Tribunal Electoral del Estado de Colima pues tiene la facultad de inaplicar cualquier disposición reglamentaria, inclusive disposiciones legales, por ser contrarios a la Constitución, ya sea local o sea federal. De modo tal que hay que ser cuidadosos precisamente en qué requisitos se van a establecer para poder participar en este tipo de procedimientos electorales que ya a más todavía tiene que llevarse la jornada electoral el próximo 15 de diciembre de este mismo año. Lo decía, pues ya ha quedado establecido que ese tipo de elecciones son de naturaleza electoral, por así haberlo establecido ya el Tribunal Electoral del Poder de la Federación, que es competencia de los tribunales electorales conocer de las impugnaciones que se presenten. No son actos de naturaleza administrativa que puedan ser dirimidos en los tribunales de lo contencioso. Hay algunas disposiciones en la Ley de Municipio Libre que establecen en el artículo 120, 121 precisamente que los actos que lleven a cabo los ayuntamientos serán impugnados mediante procedimientos administrativos. Esta es una de las excepciones. Por las características de los procedimientos, por ser de naturaleza electoral, como ya lo hemos referido, es competencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima, inclusive en instancias subsecuentes pueden ser revisados, como ya ha acontecido, las resoluciones que dicta ese Tribunal Electoral del Estado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De modo tal que, una vez que queda acreditado, pues, que son actos de naturaleza electoral, que son competencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima, inclusive, reitero, pueden ser competencia en la etapa revisora por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que con independencia de la supletoriedad o no de las leyes electorales
o las causales de nulidad establecidas en las leyes electorales, estamos ciertos que una elección puede ser anulada por violación a principios constitucionales, porque precisamente, como ya lo hemos establecido con antelación en la tesis 10/2001, ese Tribunal Electoral Federal ha determinado que estos principios deben de configurarse de manera mínima para que la elección pueda considerarse como válida, y pueden derivarse en el número de situaciones que pueden conllevar a la nulidad de una elección. Solo mencioné algunos ejemplos, pero existen diversas resoluciones de los tribunales, tanto electorales de los estados como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se han anulado elecciones por violación a principios, precisamente por vulnerarse uno de ellos, y puede ser, la ley no es tan casuística que trae para cada conducta una causa de nulidad, pero precisamente se crea esta modalidad de nulidad de violación a principios para que la autoridad de identificar una irregularidad, ¿sí? de identificar que violenta alguno de los principios que ya hemos mencionado y que contiene esta tesis 10/2001, y si esta irregularidad se considera grave y determinante para el resultado de la elección, es decir, que tuvo un impacto tal en determinado número de electores y que ello de manera cualitativa es mayor a la diferencia en primer y segundo lugar, puede darse la nulidad de una elección, o de manera cualitativa, ¿verdad? Que ya establecen las leyes electorales y los criterios cómo opera y cómo precisamente se justifican este tipo de determinancia. De modo tal que, pues, en esta cápsula breve queremos incidir un poco, de alguna manera, en las autoridades para que, de ser su intención, nos hagan partícipes con algunas capacitaciones para poder ampliar un poquito más la información, que sepan que somos aliados de la democracia. Precisamente no es deseable que alguna de las elecciones pueda ser anulada por la violentación de algún principio constitucional. Sabemos que la nulidad de una elección es la pena capital en democracia y no es deseable, porque siempre una elección extraordinaria pues implica desgaste en quien organiza las elecciones, en los ciudadanos que acuden a votar, inclusive pues tiene un costo económico a veces importante y no es lo deseable. Precisamente tipo de cápsulas y capacitaciones tienen como intención que de manera preventiva se conozcan estos aspectos y se lleven a cabo elecciones que precisamente cumplan con todos estos criterios, con todos estos principios, que sean elecciones limpias, transparentes y precisamente con apego a la legalidad y a los demás principios que rigen la función electoral. Por ello, los magistrados que integramos el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima tenemos esta preocupación y hemos decidido brindar estas capacitaciones a los ayuntamientos o a los ciudadanos en general que se involucren en estos procesos electorales para la elección de autoridades auxiliares municipales. Y de alguna manera estas cápsulas tienen también algunos elementos que pueden servir para tener un panorama de alguna manera al menos básico de cuáles son los criterios y principios que se observan en este tipo de elecciones. Quedamos pues a la disposición de las autoridades municipales, de los cabildos, de todos los ciudadanos que de alguna manera se interesen en este tipo de elecciones, con la única finalidad pues de coadyuvar de alguna manera mediante la capacitación y la difusión a que estos procesos electorales transiten pues en un clima de gobernabilidad, de paz, y de alguna manera que estos principios que ya hemos mencionado pues de alguna forma se hagan presentes en la elección, para que pueda de alguna manera salvaguardarse la voluntad ciudadana de aquellos que participen en estos procedimientos electorales.
Quedamos a la orden en el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en nuestra página web, en redes sociales, en los teléfonos y de manera personal para cualquier situación o para cualquier capacitación posterior que se requiera. Gracias por su atención y pues estamos en contacto.